Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al episodio número 14 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida, querido oyente, a esta conversación. El día de hoy estaremos hablando del Evangelio según San Marcos, entre los versículos 30 y 44 del capítulo 6. Dos milagros maravillosos. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John. Aquí encantado de estar otra vez delante del Señor para aprender lo que Él nos quiera enseñar y con la gratitud hacia quienes nos escuchan, porque estamos seguros que el Señor para todos nos va a tener algo bonito para enseñarnos. Estamos completamente seguros de eso. El pasaje del día de hoy es un pasaje muy interesante. Jesús alimenta a la multitud y luego anda sobre el mar. De manera que, querido oyente, lo invitamos a que nos acompañe en esta conversación del día de hoy. Sin más preámbulo, vamos con la lectura bíblica. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Pero todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, Dubái, hemos ya hecho la lectura que tenemos que decir que es continuación de el pasaje o de un pasaje anterior. En el capítulo 6, versículo 7, Jesús ha encomendado a sus discípulos para que vayan a predicar y también les ha dado autoridad para que puedan hacer milagros. Así que van de dos en dos
tienen su misión y luego regresan. El pasaje que hemos leído comienza precisamente con el regreso de los discípulos. Llegan los discípulos de esta misión y le cuentan a Jesús todo lo que habían enseñado. Aquí vuelve a hacer énfasis el evangelista Marcos en relación a que esa misión precisamente consistía en ir y enseñar, acompañada de milagros, pero era enseñar. Jesús les dijo: venid aparte, vámonos a un lugar desierto. Y dice que es que la multitud estaba alrededor de ellos y no les daba tiempo ni para comer. Yo pensaba en esto y lo conectaba con algunos pasajes que hemos leído antes, entre ellos, por ejemplo, que la fama de Jesús había crecido a tal punto que el rey Herodes ya había escuchado hablar de él, en que este punto del ministerio pues ya ha cambiado un poco y vemos a Jesús rodeado de muchísimas personas y a sus discípulos. Han ido a una misión, han regresado y no tenían tiempo ni para comer. ¿Cómo le parece a usted esa escena, Dwight? Es la escena en la que Jesús está supremamente acompañado y también solo. Hay esa combinación. Y me parece muy descriptivo de lo que está pasando respecto del desarrollo de los discípulos. Aquí ya no se llaman discípulos, se llaman apóstoles. Hemos leído eso para empezar, ¿sí? Cuando llegaron los apóstoles, creo que sería la primera vez que ellos ya se reconocen, se mencionan como apóstoles. Claro, ya habían sido enviados de dos en dos. Justamente esta semana estaba estudiando lo que es para las corporaciones, para las grandes entidades, el gobierno corporativo. En el gobierno corporativo, que es clave para la función de las organizaciones, debe haber una disponibilidad de la información para que los directivos tomen decisiones. Y los apóstoles aquí están dando los reportes respecto de lo que han dicho y hecho, esa llave, porque aquí tenemos esa combinación de lo que se dice con lo que se hace. Sí, me parece que eso va así, el gobierno corporativo de este reino funciona en la combinación del decir y el hacer. Y entonces ellos llegaron y reportaron ante quien se reporta acá. Aquí uno puede estar pensando, es que yo le doy reporte a fulanito, que es en el orden jerárquico de esta iglesia, de esta corporación, el que me sigue al mando, y la pirámide continúa con una línea de mando infinita hacia arriba y yo nunca me tengo que ver con mi jefe. Esto no funciona así con nuestro Dios. Tenemos una línea directa de fluidez de información de nuestro decir y nuestro hacer con el jefe máximo, con el rey del gobierno, el rey de nuestro reino. Tenemos reporte ante él de manera directa y fluida y transparente. Ellos dijeron, mira, hemos dicho y hecho tal y tal. Ellos estaban diciéndole, mira, esto fue lo que enseñamos, esto fue lo que hicimos. Y se lo estaban diciendo a su jefe máximo. Entonces esa escena me parece bellísima. Y ese jefe máximo, después de una labor, de un trabajo en campo, los toma y les dice, muy bien, vamos a descansar. Sí, esta es la decisión corporativa. Ustedes han hecho esto muy bien, vamos a descansar. Yo le voy a ser muy sincero, y es que siempre he tenido en mi mente el pasaje que gira en torno a la alimentación de la multitud. Entonces uno siempre llega aquí y el foco llega a
a eso, ¿no? La gente que está ahí sentada y Jesús llama, ya hablaremos más adelante de ello, pero hay unos previos muy interesantes como el que usted acaba de mencionar y como el hecho de que Jesús les diga, listo muchachos, ya fueron a trabajar, vamos a ir a descansar. Vamos a un lugar desierto para que precisamente descansen. Ahora, no lo pudieron hacer. Yo pensaba que en el trabajo con el Señor, en el trabajo con Dios, en esto que hacemos, muchas veces el mejor descanso es el nuevo trabajo, el mayor servicio. Porque Jesús le dice, listo, vamos a descansar, suben a las barcas y se van a un lugar desierto, no a un desierto, sino a un lugar desierto. Yo asumo que es un lugar sin personas para estar solos, pero sucede algo muy particular y es que la gente se dio cuenta, le reconocieron, se fueron allá a pie. Son detalles que Marcos expone de manera precisa. Llegaron antes que él y se le juntaron. Es decir, o sea, si ustedes se quieren volar de aquí, no los vamos a dejar volar. Está la gente ahí, pendiente de lo que hace Jesús, pendiente de lo que hacen sus discípulos, que usted bien lo ha mencionado, ahora son apóstoles porque ya han tenido su primera misión, ya fueron enviados, y la gente llega hasta donde está Jesús. Pero me llama la atención todo el proceso que Marcos presenta. Número 1, le reconocieron, se dieron cuenta qué era lo que estaban haciendo, le reconocieron, fueron allá a pie. Ese detalle de ir allá a pie eran distancias bastante extensas. Llegaron antes que Jesús, es decir, esto parece una competencia. Jesús va por un lado en barco y la multitud de las personas van a pie y llegan antes que él. O sea, si ustedes estaban pensando en irse a un desierto, no, aquí vamos con ustedes. ¿Cómo le parece esa escena de las personas? Sí, el fenómeno mediático típico. Se quiere evitar la multitud, pero la multitud no deja descansar, no da tregua y llegan antes. Y la reacción de Jesús es la reacción de Dios, sentir compasión por ellos. Y aunque quería como humano el descanso, pues la compasión los movió a continuar trabajando y continuar enseñando, y no importó otra vez una jornada extenuante que hizo que la hora se avanzara muchísimo y los discípulos, ya ante la nueva circunstancia del cero descanso y al contrario ver que el lugar desierto antes dificultaba peor las cosas y que ahora ni siquiera era accesible la comida y que pues esta pobre gente había estado en una jornada muy ardua y en un lugar despoblado, como usted dice, que el señalamiento de desierto puede ser aquí más de lo que tiene que ver con el despoblamiento, y entonces no había dónde comprar nada, y por eso dice, oye Señor, despídelos ya, diles que se vayan. Y Jesús le dice, no, hazles de comer. Los discípulos queriendo descansar, creo, como cuando uno le dice al jefe, venga jefe, usted nos dijo que íbamos a ir a descansar, despida a la gente por favor. Usted mencionaba algo muy interesante y es que Jesús tuvo compasión de ellos. En algún capítulo anterior esta palabra ya había aparecido, o una palabra que en el original está, que es sentir dolor en las entrañas. No sé si usted recuerda, y aquí vuelve a aparecer la misma palabra en griego, espanglisomai, que es la respuesta que Jesús tiene, o sea, lo que Jesús siente al ver la gente. Lo habíamos mencionado en otro capítulo, que es el dolor interno, el dolor en las entrañas de ver la multitud. Y la comparación, que es preciosa también, son como ovejas que no tenían pastor. Y sobre esto de las ovejas podemos hablar muchísimo, pero permítame alguna referencia, y es que la oveja es un animal, dicen algunos que un animal con poca inteligencia, con poca visión, con poco olfato, y lo único que tienen desarrollado es el oído.
de manera que cada oveja escucha solamente y reconoce la voz de su pastor y lo sigue. Es lo único que hace la oveja, pero si una oveja no tiene cuernos para defenderse, y yo escuchaba que tampoco tiene, ¿cómo se llama esto? En sus patas, pezuñas, no, pezuñas sí, pero no tienes cascos. Entonces no puede ir a un lugar escarbado porque se puede quedar atascada y allí puede morir. Es absolutamente indefensa. En la Biblia hay muchas comparaciones con el tema de las ovejas y el pastor. Pero aquí Marcos dice que Jesús tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y la respuesta de Jesús, que me encanta porque Marcos la presenta así de manera literal, es que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Llega la multitud, seguramente se sienta y Jesús, como el maestro que es, comienza a enseñarles. El tiempo pasa, llega la noche, eso lo cuentan otros evangelistas, y llegamos a el hecho tal vez principal de este pasaje, o por el cual más lo reconocemos, que es la multiplicación de algo muy poco para muchísimas personas. Los discípulos le dicen, despídelos ya, y Jesús les dice, no, ¿cuál despídelos? Denle ustedes de comer. No, pero gastamos el dinero que tenemos, 200 denarios, vamos y comemos. Y Jesús les dice, no, ¿cuánto tienen ustedes? Id y vedlo. Que me parece también muy interesante esa expresión. Viene la pregunta y luego una orden. O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen? Vayan y miren bien qué es lo que tienen y vengan y me lo dicen. 5 panes y 2 peces le dijeron. Y aquí Jesús entonces comienza toda una organización de la multitud para luego orar y que suceda el milagro, que también es un milagro directamente relacionado con las matemáticas. Me imagino que usted nos va a contar algo sobre eso. Bueno, ocurre que los discípulos sí que tenían claro las cuentas. Lo primero que le dijeron al Señor cuando Él les dice, dadles vosotros de comer, ellos tenían el número. Ellos dijeron, son 200 denarios. La nueva versión internacional, versión arqueológica, expone este número como el salario de 8 meses de un trabajador. El salario de 8 meses de un trabajador. Eso nos da lugar para que podamos hacer la cuenta. Ellos tenían presente qué cantidad se requería para darles de comer. Y también el capítulo pasado hablábamos de la financiación del reino, y fíjese que ellos tienen claro el cuánto se requiere, y Jesús les dice, vayan y miren cuánto tienen, porque uno siempre tiene que hacer el contraste entre lo que se necesita y lo que se tiene, y ellos dan el reporte de ambas cosas. Bueno, primero de lo que se necesita, que lo tenían más claro, pero de la otra el Señor sí les dice, vayan y hagan el arqueo a ver cuánto tenemos en este momento. Y dice, ya tenemos claro también el número de lo que tenemos. Tenemos 2 panes, 5 peces. Entonces, ese es el diagnóstico. Yo me estoy riendo. O sea, es que por un lado dicen necesitamos lo de 8 meses de trabajo. Y bueno, vayan, miren que tienen. No, tenemos 2 panes, 5 peces. Sí, ajusta perfecto. Y el Señor lo que les dice es, hagan recostar la gente en los grupos, 100, 50. Y ellos, pues, hacer caso, saben cómo funciona, también un poquito como a tientas, ¿no? Porque saben hacer caso, hace un buen tiempo le siguen y saben lo que significa hacerle caso a él, aunque también a veces como en plan oveja, que uno hace las cosas, pero como que la verdad, el entendimiento lo lleva a uno lejos. Sabe hacerle caso a Jesús, uno ya como que dice, si él dice que hay que hacernos de 100 y 50, es por algo y tiene mucho sentido, pero es que la cuenta, hombre, no cuadra, pero hicieron que la gente se hiciera
grupos de 100 y de 50. A continuación, entonces, Jesús toma lo que hay, que son 5 panes y 2 peces, levanta los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y a continuación sucede lo que era casi imposible, y es que comieron todos y se saciaron. O sea, esto no fue una merienda, esto fue una comida completa. Tanto que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, porque sobró, y lo que sobró de los peces. Y los que comieron, termina Marcos esta narración, para que tengamos una idea también matemática, eran 5,000 hombres. Aquí entonces Jesús rompe con todo presupuesto y efectivamente sucede el milagro de la multiplicación. No sé si usted, Dubái, tenga alguna relación con el número de personas que hacía parte de la multitud. Hay pasajes paralelos que insisten que el conteo sobre los hombres era solo sobre los hombres, que se excluía del número a las mujeres y los niños. Mateo, por ejemplo, hace hincapié de ese hecho, que en el conteo no estaban incluidas las mujeres ni los niños. Aquí tenemos escuetamente el conteo es sobre los hombres. Entonces, basándonos en lo que sería ese hecho de que, pues, demográficamente uno tiene una idea de cómo es que usualmente está el número de hombres en relación con los otros números, en relación con el número de mujeres, que acordémonos que el ministerio de Jesús está abierto a hombres, mujeres, gente principal, gente del pueblo, gente de toda condición social, gente de toda condición sanitaria. Los leprosos allí se hacían lugar, las mujeres que estaban con hemorragia como la que vimos en el capítulo pasado, que usualmente estarían separadas del grupo. Aquí no, aquí hacen parte del conteo. Y no estamos tampoco en un perfil demográfico de familias en las cuales tenemos el control natal y que hace que las familias sean de mujer, hombre y si acaso un niño y el perro. No, aquí tenemos una familia típica. Por ejemplo, a la vez pasada hablábamos de la familia de Jesús, su madre, su padre, sus 4 hermanos y sus hermanas. Entonces haga la cuenta por allí. Es que yo tengo muy presente el conteo de una familia típica donde no hay planificación familiar, no está ningún control sanitario anticonceptivo y el número fácilmente es 8 o 10 hijos más padre y madre. Aquí lo mismo, es que en cualquier parte que sepamos que no hay control de natalidad, la familia fácilmente tiene 8 hijos, 10 hijos, y eso cuando hay poquitos, ¿sí? Y más, entonces haga la cuenta, un hombre y asociado a él entonces tenemos 9 más. Así que este número multiplíquelo por números como el que les estoy mencionando, ¿sí? Estaríamos hablando casi de multiplicarlo por 10, ¿sí? Entonces puede resultar una medida muy, pero que muy grande. Pero es que no pasa nada. Es que sencillamente estamos ante el que crea materia. Estas manos que con su decir, como cuando dice sea la luz, nosotros somos muy de Hollywood, muy de que si se dice algo como que ocurre una gran explosión. No, aquí él dice hagan el grupito y llévenles de comer. Y así va fluyendo la materia que sale creada de sus manos, porque estamos ante las manos que crean el universo, las manos que crean la materia, sin tanto Big Bang, sin tanto Hollywood. Me acuerdo del curso de astronomía en lo que nos decían,
Estamos muy acostumbrados a que las naves estén encendidas con el chorro de combustible increíble para poner a funcionar la nave. No, la cosa a veces funciona es al ritmo de un vals, de un ballet, como en la película de 2001, Odisea del Espacio, en que las naves espaciales no van a toda gasolina, a todo gas, con la explosión, super explosión, sino con un ritmo de vals. Aquí la materia se va multiplicando al ritmo de la orden de Jesús. Vayan, repartan. Entonces, así de silencioso. Debo decirle que usted me ha dejado estupefacto con su exposición. No sé por qué yo siempre me he imaginado una familia de 5. Dese cuenta, no sé si será falta de lectura, falta de estudio o inocencia. Pero ahora que usted lo menciona, efectivamente eran muchísimas personas. O sea, en realidad era una multitud. Creo que le viene muy bien a este programa su visión matemática, y muchísimas gracias, hermano Dubái. Y efectivamente, el número de personas lo único que deja en evidencia es el poder de Jesús. Precisamente. El poder de Jesús, que sin explosiones y sin, discúlpeme, sin grandes oraciones y sin nada estrambótico ni llamativo, sucede lo que sucede. Como usted lo dice muy bien, al ritmo de un vals. Qué bonita imagen, y creo que nuestro Dios sigue actuando así. Y así como estaba yo equivocado al pensar en familias de 5, a veces nos equivocamos al pensar en que si no vemos un milagro que nos asombre y que nos deje con la boca abierta, creemos que Dios no hace milagros. Y no, Él lo sigue haciendo. Él sigue haciendo su obra y sigue saliendo cosas de donde no entendemos, y todo de acuerdo al ritmo de su voz, a la orden de su palabra. De manera que ha sido una exposición muy, muy bonita, Dubái. Muchas gracias. Lo que sigue después es un tanto con menos personas, pero también supremamente llamativo. Y es que ya es de noche, así que Jesús les dice a sus discípulos: entren a la barca y váyanse adelante a Betsaida, al otro lado, y yo voy a despedir la multitud. Se me viene una pregunta de física a la mente. ¿Cuál era el equipo de sonido que tenía Jesús para hablarle a una multitud de semejante tamaño? Que eso es otra pregunta. Hay la multiplicación de la voz, porque se ve que Jesús aquí se queda solo y les dice: no, váyanse ustedes adelante, que yo me voy a quedar despidiendo a la multitud. Después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Dice que al venir ya la noche, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Creo que usted tiene un comentario frente a esta escena, así que adelante, Dubái. Sí, Jesús, primero otra vez en la soledad, porque previo a lo que fue el inicio de esta lectura, vimos que Jesús les había mandado y entonces él estaba solo y los discípulos distribuidos en parejas. Y aquí él les manda otra vez: váyanse, ustedes ya saben andar solitos y yo voy a quedarme acá atendiendo la multitud. Entonces se fueron ellos solos en su barca, que además les tocó luchar bastante y pues una jornada extenuante, y se corona con una jornada dura en el mar. Entonces les tocó aún más duro ese día.
Sin embargo, Jesús les ve desde la playa. Ellos habiendo avanzado todo lo que habían avanzado en la barca, y Jesús desde la playa les mira. Yo no creo que les estuviera mirando físicamente, sino que les está mirando a través de su total conocimiento, de su omnisciencia. Jesús les ve en su lugar, no sé cuántas horas de diferencia, porque sí que se sabe que estaban, imagínense, se fueron a la hora que se fueron, pero ya estaban cercanos a las 6 de la mañana porque estaban en la cuarta vigilia, y la cuarta vigilia ya está bordeando las horas de la mañana. La primera vigilia está de 6 de la tarde a 9 de la noche, luego de 9 a 12, 12 a 3, y estamos en la cuarta vigilia entre 3 y 6 de la mañana. Todo eso han estado ellos anticipándose en su navegación, y sin embargo Jesús les ve estando lejos de ellos, porque en su omnisciencia todo lo sabe, y les ve allí en la lucha y dice: me les voy a adelantar. Entonces esa escena divertida en que Jesús, porque Jesús es lo vemos muy serio usualmente, pero él es tiene su sentido del humor, lo hemos señalado aquí, y Jesús, como en una carrera, como en las carreras de barcos, si ha visto en los Juegos Olímpicos las carreras entre embarcaciones, pero entonces él dice, no señala que iba a subir, a llegárseles a la barca o esto, no, se les iba a adelantar, como el que si le adelanta a alguien en una carretera. Sí, que eso es, además se siente divertido ir a, no sé, usted si ha sido conductor sabe lo divertido que es adelantársele a otro. Bueno, pues es lo que vemos en las competiciones de Fórmula 1, carreras de veleros. Es divertidísimo adelantársele a otro y ver que otro se le adelanta. Entonces aquí ver a Jesús, dice, me les voy a adelantar. Entonces es esa escena de la diversión humana de voy a adelantármele. Y entonces ellos pues lo que entran es en pánico y decir, fantasma. Claro, entre 3 y 6 de la mañana con semejante esto ya se les quitó el agotamiento y todo, y les entró fue el pánico de ver un fantasma, y Jesús lo que les manda es su voz tranquilizadora: tranquilos, yo soy, no teman. Efectivamente, usted lo narra y yo me imagino la escena y sí, efectivamente hay un sentido del humor allí con la intención de Jesús. Me les voy a adelantar. Ya casi me les estoy pasando. Y ellos allá en la barca mirando, asustados. Ay, no. Pero bueno, así es Dios, vea. Tened ánimo, yo soy, no teman. Y luego subió a la barca con ellos. El viento se calmó y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Habíamos dicho antes que cuando Jesús hace algo o dice algo, quienes lo escuchan, quienes ven lo que hace, no se pueden quedar quietos o sin ninguna reacción. Antes la gente se ha asombrado con Jesús, lo han admirado, en otros espacios lo han criticado, y aquí es el turno para sus discípulos, se maravillaban. Y a mí me llama la atención el cierre de esta historia, Dwight. Dice que no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, después de todo lo que pasa, porque este pasaje hay que entenderlo dentro del contexto de la misión, después de todo lo que sucede, después de la multiplicación, sus corazones estaban endurecidos. ¿Qué decir frente a eso? ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece absolutamente llamativo. Es como la misma sensación impotente de que cuando usted me menciona la palabra experto, a mí me da un poquito de pánico, porque experto de nada, experto en saber lo poquito que sé. Esa es la única experticia que tengo, sé muy poquito. Sí, creo que ese es como lo que uno
sí siente cuando ha aprendido algo. Y me parece que es el mensaje lapidario de esto, porque leíamos al principio de este episodio que ellos estaban graduando de apóstoles, pero aquí otra vez redondeamos lo que pasa con ellos y con nosotros en la vida. La verdad es que cuando a uno le dicen, es que tú ya eres actuario, tú ya eres economista, y uno, la verdad es que cuando se lo piensa bien, dice, economista de nada, matemático de nada, actuario, me siento muy pequeñito para lo que de verdad hay que saber. Y aquí tenemos como la pequeñez de estos que se habían graduado al principio. Ellos son apóstoles, pero mire que tienen la mente cerrada todavía, endurecidos los corazones, todavía no entendemos la dimensión del que está frente a nosotros. Es que es demasiado grande y la verdad es que expertos de nada. Él es muy, pero que muy grande, muy potente, y yo me siento también chiquitito frente a esta potencia de este Señor magnífico que, mire, aún no habían entendido lo de los panes. Sus mentes todavía están cortitas, la mía también. Yo siento que no sé nada todavía de este Dios maravilloso, de todo su carácter, de toda su autoridad con su voz, de lo que dice, de los efectos prácticos que tiene para mi angustia presente, que estoy luchando aquí con mi embarcación. Pero si es que Él está aquí, y aunque no esté porque está todavía en la playa, que se quedó atendiendo a algunos, de lo mío también está al tanto. Entonces, esa es la sensación que tengo. Sí, efectivamente, usted lo menciona y yo me he quedado también pensando precisamente en eso, que aunque ellos hubiesen ido con su misión a predicar, aunque ellos hubieran repartido los panes, la mente humana no alcanza a comprender la grandeza que tiene al frente. Y creo que ellos tampoco lo han entendido. Y Marcos lo que nos deja saber es precisamente eso. Muy seguramente estaba pensando ahorita que esto fue un testimonio de Pedro, quien estuvo ahí, quien fue y predicó, quien estuvo repartiendo los panes, quien estuvo en la barca. Y seguramente Pedro tuvo que haberle dicho a Marcos algo así como que, y nosotros no entendíamos con quién estábamos. O sea, no era posible comprenderlo por completo porque es incomprensible. Es decir, se sale de nuestra mente limitada que tenemos. Y como usted bien lo menciona, en últimas no somos expertos de nada y lo único que sabemos es que no sabemos y lo único que queremos es seguir aprendiendo más de Él. Y creo que este ha sido un episodio muy interesante, gratificante, y Dios nos ha hablado. Así es, estoy de acuerdo. Tenemos mucho por aprender. Y John, por favor, resúmanos esta parte en la lección y la elección entonces que nos deja este episodio. Es un reto gigante después de todo lo que hemos comentado, proponer un resumen, pero yo quisiera hacer un énfasis en un apartado que llamó mucho mi atención. Yo quisiera ponerle como el título: Jesús atento a todos. Vamos al principio a un maestro que recibe a sus discípulos después de una misión, que ya llegan como apóstoles, que los recibe y está atento a ellos. Les dice: listo, vamos a descansar. Y ahí vemos a un Jesús que está pendiente de quienes trabajan para su ministerio, para su reino. Y luego de ello vemos a un Jesús que está atento a la multitud. Debo decir que me llama mucho la atención esa necesidad que la multitud manifestó para estar junto a Jesús. El hecho de que lo hubieran reconocido, de que hubieran ido tras de Él a pie, de que se les hubiera adelantado y hubieran llegado antes, de que se juntaron para escucharle. Y efectivamente pensaba en que nuestra sociedad de hoy sigue estando igual.
como ovejas que no tienen pastor. Y creo que lo que seguimos despertando en el corazón de Dios es compasión. Es un dolor profundo por ver nuestra situación. Y lo bueno de todo es que Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Así que vemos a un Jesús que bien podría haberles enseñado y haberlos enviado para su casa. Y eso no hubiera rebajado el nivel que Él tenía, ni hubiera hablado mal de Él, en absoluto. Pero Él no es así. Él ve la multitud y lo que hace es darles y satisfacer sus necesidades básicas, como es el hambre. Y creo yo que en esta ocasión no solamente Él les da panes y peces para que coman y se sacien y para que aún sobre, sino que previamente les ha dado palabras de vida para su corazón. Y Él lo sigue haciendo hoy, de manera que la lección va encaminada a ese Jesús que está atento a sus discípulos, atento a la multitud, y que cierra el pasaje precisamente en la misma dirección, atento a unos discípulos que han pasado un día muy largo, que han pasado una noche en la barca, esforzándose por llegar a la otra orilla, y que llega y les dice, no teman, tengan ánimo, yo soy. Y ahí está ese Jesús atento. Y yo quisiera dejar entonces en la mente de nuestros oyentes precisamente esa reflexión, que Jesús está atento a nosotros. A Él no se le pasa nada, a Él no lo toma por sorpresa ninguna situación. Él está atento a su vida, a mi vida, a la vida de todos. Y Él está dispuesto para mostrarnos su poder, para dejarnos ver su gloria y para volvernos a decir que frente a su poder nuestra mente es absolutamente limitada, que no podemos hacer nada sino que reconocer que Él es Dios y adorarle, confiar en Él, descansar en Él. Qué bueno tener a un Dios como nuestro Dios, que multiplica para muchos a partir de lo muy poco, que rompe leyes de la física, que rompe leyes de la economía, que vuelve a hacer todo nuevo porque Él es Dios. Y ese es nuestro Dios. Así que la elección que tenemos hoy es confiar o no confiar, recibir su palabra o no recibirla, recibir su alimento o no recibirlo, o seguir en la barca asustados porque algo nos ha sorprendido, o por el contrario, escuchar sus palabras y confiar en ellas. Quisiera terminar con un verso de una canción que he escuchado. Es una canción bastante antigua que comienza con una pregunta: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Y el coro de la canción dice: feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Creo que este pasaje que hemos leído se puede cerrar así, pensando en que si Él cuida de las aves, si Él cuidó de la multitud, si Él cuidó de sus discípulos, cuidará también de usted, querido oyente. Cuidará también de usted, Dubái, y cuidará también de mí. Gloria a Dios por ello. Amén. Sí, gracias a Dios. Feliz, feliz. Este Dios es un Dios también divertido. Y esa característica del gozo es una característica que imprime en nuestro carácter. Es divertido estar con Él, es de gozo, es de felicidad. Y queremos invitar a todos nuestros oyentes a disfrutar de esta compañía, de esta enseñanza y de este poder. Así es,
Y bueno, el tiempo ha pasado, pero la hemos pasado muy bien. Yo debo decir que ha sido un capítulo... Ay, es que cada capítulo es mejor que el anterior. Cada capítulo en realidad lo disfrutamos muchísimo. Esta charla es absolutamente rica. Y pues nada, invitar a nuestros oyentes para que no se pierdan la próxima entrega, en donde seguiremos hablando de este libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, en donde seguiremos asombrándonos con lo que hace Jesús y con lo que Él enseña. De manera que eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Dwight, unas palabras para terminar. Esperamos a todos para la próxima entrega y que seguramente el Señor nos estará apacentando como apacienta sus ovejas. Aprenderemos nuevamente nosotros las primeras de las ovejas que estaremos dispuestas a aprender más de este material del cual nosotros nos nutrimos, la palabra de Dios. Así es, de manera que es una invitación abierta a todos nuestros oyentes para que el próximo viernes nos acompañen en un capítulo más. Sin más, les enviamos un fuerte abrazo y un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. Dios los bendiga a todos.